Hola chicos, bienvenidos a una clase de Escuelita Dominical más. Esperemos que anden muy bien. Muchísimas gracias, les queríamos decir con Ari, a los chicos que nos mandaron motivos de oración o de agradecimiento y los vamos a estar compartiendo al final de este video. ¿Está bien? Y vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Se acuerdan que el domingo pasado Ari nos contó que Jesús le había dejado una misión a Pedro? A pesar de que Pedro se había mandado varias y había pecado, había negado a Jesús, en fin, había hecho un montón de cosas mal, Jesús igual tenía cosas grandes para hacer por medio de su vida y en su vida. Y esa misión que Jesús le había dejado era ir y predicar. Básicamente era algo como eso. Jesús les había dicho tanto a Pedro como al resto de los discípulos que ahora ellos tenían que salir y predicarle a los demás de Cristo, de que Él era el Salvador, de que Él había venido al mundo para morir por los pecados de todos. Esa era la misión que tenía tanto Pedro como los demás discípulos, de ir y predicar y hacer discípulos también, Jesús les dijo. Así como Jesús había hecho discípulos, que eran ellos, o sea, seguidores, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Bueno, ellos mismos ahora tenían que hacer nuevos seguidores, nuevos discípulos. Y tenían que ir acompañándolos y enseñándoles todas las cosas que Jesús ya les había enseñado a ellos. Pero ¿saben por qué Jesús le dejó esta misión tanto a Pedro como a los demás discípulos? Porque Jesús ya no iba a estar más en la tierra con ellos. Ellos ahora iban a estar solos. Jesús había venido, había muerto en una cruz, había resucitado y ahora iba a ir al cielo con su Padre, con Dios. Entonces ellos iban a quedarse solos acá, en la tierra. Entonces le deja esta misión. Y imagínense, seguramente, muy seguramente, tanto Pedro como los demás discípulos estaban con miedo o incluso desanimados, tristes, porque Jesús ya no iba a estar más con ellos. Pero miren lo que le dice Jesús justo antes de ir al cielo con el Padre. Busquen sus Biblias, yo la mía la tengo acá, y vamos a buscar en el libro de Hechos. Viene Mateo, Marcos, Lucas, Juan y ahí viene Hechos. En el capítulo 1 y en el versículo 8. Y dice: pero recibiréis poder, les está hablando Jesús, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús les promete que iban a tener el poder necesario para ser testigos de Él, o sea, para ir y contarle a otras personas de Él, porque iba a estar el Espíritu Santo en sus corazones. Eso quiere decir que una parte de Dios, Dios mismo, iba a estar viviendo en ellos. Entonces ellos no iban a tener que tener miedo, a pesar de que seguramente mucha gente iba a estar en su contra, iban a querer asesinarlos por contar de Jesús y por decir que Él era el Salvador. A pesar de eso, ellos no tenían que tener miedo, porque ellos iban a tener al Espíritu Santo en sus corazones. Y entonces iban a tener el poder necesario para enfrentar cualquier cosa y para predicarle a los demás de Jesús. Entonces vamos a ver que en el libro de Hechos, Pedro y los demás discípulos van a estar predicándole a miles de personas y haciendo un montón de milagros también. Y miren, para darles un ejemplo, cuando Pedro empieza a predicar, miren lo que dice en el capítulo 2 del libro de Hechos y en el versículo 38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, las personas que también iban a creer en Jesús también iban a recibir ese Espíritu Santo. Y de esa forma todos iban a tener el poder del Espíritu Santo. Y muchos iban a convertirse, muchos iban a creer en Jesús por el testimonio de estas personas, por las personas que habían estado con Jesús, que lo habían escuchado, que lo habían estado acompañando en sus viajes, que habían visto sus milagros. Gracias a eso, esas personas tenían el poder del Espíritu Santo y iban a contarle a otras personas también
de ese Cristo que había muerto por ellos. Y es increíble que Dios haya usado a una persona como Pedro, que ya habíamos estado viendo toda su historia, todo lo que hizo, lo que no hizo, cuando creyó en Jesús, cuando dudó en Jesús, cuando decía que lo iba a acompañar hasta la muerte y después terminaba diciendo, no, yo nunca estuve con él. A pesar de que Pedro había hecho todas esas cosas, Dios igual lo quiso usar y lo usó. Y gracias a él, o por medio de él, Dios habló al corazón de un montón de personas y un montón de personas creyeron en Jesús gracias a Pedro, gracias a que Pedro se dejó usar por Dios. Y al igual que vos y que yo, cuando creemos en Jesús, nosotros recibimos también el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y es por eso que tenemos el poder necesario para ir y predicar a los demás. Y no tenemos que tener miedo ni sentir quizás, ay, ¿qué me van a decir? O quizás se ríen, se burlan de mí. No tenemos que tener miedo ni vergüenza. Tenemos el poder de Dios en nuestro corazón. Y al igual que los discípulos, nosotros también recibimos esa misión de ir a predicar. Es por eso que no tenés que tener miedo. No tenés que pensar que es una misión demasiado grande. Porque está Dios en tu corazón dándote poder. Cuando crees en Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo empieza a vivir en tu corazón y Él te da ese poder para ir testificar o predicar a otros de Jesús que te salvó a vos. Así que no te olvides de esto. Una vez que somos sus hijos, que somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros y tenemos el poder para ir y predicar hasta el fin del mundo. Y no te olvides que es una misión que Dios nos dejó como hijos de Él. Así que hay que cumplirla con alegría y sabiendo que un montón de personas pueden ser salvas si yo me dejo usar por Dios. A pesar de lo que haya hecho, igual que Pedro. Pedro se había mandado un montón de macanas, pero a pesar de eso, él se dejó usar en las manos de Dios y es por eso que pudo ser tan útil. Así que de la misma forma, no importa lo que vos hayas hecho, si vos sos un hijo de Dios, Él te quiere usar para que vayas y cumplas esta misión y le prediques a un montón de personas de Cristo. Y por último, antes de despedirnos, queda lo que les había dicho al principio del video, que era compartir los motivos de oración o de agradecimiento que ustedes nos mandaron. Entonces tenemos a Benja, que le agradece al Señor por cuidarnos tanto. Muy lindo, Benja, muchísimas gracias. Después también Morita, que le agradece a Dios por sus seños, o sea, por Ari y por mí, y por los animales de todo el mundo, porque ama los animales. Y también agradece por los videos que hacemos, o sea, estos videos de las clases. Y le pide a Dios que bendiga a este mundo en este tiempo de cuarentena. Y por último tenemos a Benja Cancino, que le pide a Dios por su familia y también le agradece a Dios por tener a su familia. Muchísimas gracias, chicos, por compartirnos estos motivos. Vamos a estar orando y agradeciéndole a Dios por todo esto. Y también les motivo a que esta semana hagan lo mismo. Si tienen algún motivo de oración nuevo o de agradecimiento, nos lo escriban por medio del WhatsApp y los vamos a estar compartiendo en el video de la semana que viene. ¿Está bien? Les mandamos un abrazo grande, cuídense y nos estamos viendo. ¡Chao!